Teniendo ya todo ese contexto, Andrés, ¿en qué momento sentiste la necesidad de buscar ayuda o de buscar apoyo? La verdad que solo quiero mencionar algo antes que tiene que ver mucho con los comentarios que tú hacías, que tienes toda la razón porque, por ejemplo, mi psiquiatra yo le decía, no, si es normal que la gente fume marihuana, le decía yo. Y él me decía, es normal para vos porque vos te movés en esos círculos. Para las personas que leen libros, es normal leer libros. Para las personas que les gusta las matemáticas, es normal hablar de números. Para las personas que les gusta el café, es normal reunirse a tomar una taza de café. Entonces, nosotros normalizamos las cosas, pero no quiere decir que porque las normalicemos al final sea correcto. Ahí es lo que quería abonar a tu comentario, que sí, tienes mucha razón con lo que estás diciendo, ¿verdad? Por otro lado, yo tenía 19 años cuando un día después de fiesta, bueno, después de un día no, después de como 4 años de fiesta, eh, llegué a la casa y yo no podía dormir y me quedé en la sala viendo televisión y, y comencé a sentir psicosis, comencé a ver cosas que solo yo veía, comencé a escuchar cosas que solo yo escuchaba, comencé a oler cosas que solo yo olía, sentía que las personas que estaba viendo yo en televisión me hablaban directamente a mí y la gente puede decir que exagerado con marihuana, ha de haber consumido otra cosa o qué sé yo, pero ahí creo que es donde entra también un poco la parte de genética, la parte del historial familiar, ¿verdad? De que el trastorno bipolar, las adicciones también son cosas que se heredan hasta cierto punto. Mis dos abuelos antes tuvieron problemas de adicciones también. Ninguno de los dos con diagnóstico, dos realidades diferentes. Un abuelo sí tuvo la capacidad de poder tener terapias de rehabilitación, pero a los 19 años, en una crisis de psicosis, me llevan de emergencia al psiquiatra. Fue un choque muy fuerte para mí y para mi familia. Gracias a Dios, la crisis me dio en la casa. Eh, Al principio todo fue como nadie sabía qué me pasaba. Eh, Mi mamá asustada, todos asustados. Mis hermanos, ya le agarró la locura de tanto fumar y un ambiente así como todo raro. Mi mamá no sabía qué hacer, le llamó a mi pediatra le recomendó un doctor, este doctor no me podía atender porque yo había consumido drogas, después le hablaron a otro doctor que actualmente es mi psiquiatra, que él sí me podía atender porque él era ya especialista en adicciones. Me hicieron un examen de diferentes tipos de drogas para ver qué era lo que tenía y fueron como 2 días de crisis que me llevaron al psiquiatra. Yo no entendía bien lo que me pasaba, los primeros días fueron días bueno, los primeros meses y años fueron de educación, eran terapias familiares. Al principio las terapias eran más para mi familia que para mí porque yo estaba con los medicamentos que también eran fuertes y realmente yo me di cuenta que necesitaba ayuda quizás unos 4 o 5 años después del diagnóstico. O sea, ni siquiera fue cuando tuve el diagnóstico, cuando pasó esa crisis, cuando fue el susto y todo, sino que creo que esa etapa de reconocer que necesitaba ayuda
fue algo que ya iba como acompañado de un poco ir aceptando lo que me estaba pasando, de ir aceptando mi condición, de ir aceptando mi realidad, de ir aceptando que la marihuana no es buena para todos, de ir aceptando que la marihuana ya no me pegaba bien. Y la verdad que también fue gracias a la ayuda y a la insistencia de mi familia, ¿verdad? De nunca cerrarme las puertas y de siempre acogerme y de motivarme Yo ayuda siempre tuve, pero nunca reconocí que la necesitaba ni que la tuviera. Hasta como unos 4 o 5 años, por ahí más o menos después del diagnóstico. Sí, algo, algo que quiero hacer hincapié, que tú has hablado y que es muy importante, ¿verdad? Que se sepa en este conversatorio, es el hecho de la educación. O sea, el tema de las adicciones y en tu caso, pues que hay también una situación de consumo de fármacos, de psicofármacos, es muy importante eso, que la familia entienda, ¿verdad? Primero que entienda a qué se enfrenta cuando hablamos de un problema de adicciones. Eso es lo primero. La familia desconoce muchos de los casos, ¿verdad? Y cuando pasan ese tipo de situaciones, hay temor, hay miedo, en un momento puede haber desesperación, o sea, porque es una situación para la cual realmente no todas las personas están preparadas, o sea, no andamos por la vida, no hay una clase en la escuela o en la universidad que te diga qué hacer si mi familiar tiene adicciones. No existe como tal. Entonces no es algo así que para lo cual yo esté preparado, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy interesante que mencionas, Andrés, que fue el hecho de lo primero que buscaron fue hacer conciencia en tu familia, que tu familia comprendiera esa realidad a la cual ellos están ajenos. Ajenos porque no son consumidores, ¿verdad? Pero pues indudablemente de manera indirecta tenían que enfrentarla pues por tu situación. Y al mismo tiempo el consumo de psicofármacos implica otra realidad también, porque estamos hablando de que hay diferentes efectos secundarios, los primeros 15 días que son de que el cuerpo se adapte al consumo, a veces es difícil, a veces es complicado y la familia se puede asustar si no sabe. Entonces siento yo que eso es muy importante, ¿verdad? Siempre que hay que rescatar eso es el hecho de si en algún momento alguien que ustedes conocen o alguien que está sufriendo esto, pues hay que primero concientizar a la familia. O sea, no solo es hacer que la persona acepte el problema, porque como tú lo has mencionado, Andrés, pasó tiempo. O sea, no fue en el momento, o sea, tuviste la crisis y todo, pero no fue en el momento que aceptaste tu realidad. O sea, eso lleva tiempo, ¿ves? Aceptar que yo tengo un problema y más un problema de adicciones puede llevar mucho tiempo. La persona puede haber sufrido X situación, pero el aceptarlo puede tardar más. Y ese es el primer paso en cualquier terapia del trabajo de adicciones, la aceptación. Yo no puedo ayudar a alguien si la persona no ha tomado conciencia de que tiene un problema. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza la aceptación del problema, ¿verdad? Entonces, y para esta aceptación puede ser en el momento o, pues como comenta aquí Andrés en su caso, pasó tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de comprender de que esto tiene su ritmo, no podemos esperar que para todos sea igual. Eso es algo que tenemos que tener claro. Van a haber personas que van a lograr avanzar más rápidamente, por así decirlo, en el proceso de la aceptación y van a haber otros que no. No, hay personas que difícilmente ya, y debemos de comprender que cada persona tiene sus motivos. En el trabajo de las adicciones, un tema muy importante es el hecho de no juzgar. Nosotros no podemos tomar un rol de juez y jurado al momento de trabajar en este tipo de casos. Nosotros tenemos que tener la apertura para decir, esta persona tomó una mala decisión, pero ha decidido trabajar esta mala decisión, entonces vamos a ayudarle. Porque si nosotros, o sea, lo digo desde el punto de vista de los terapeutas,
tomamos un rol así de juzgar, no, es que, bolo, que no sé qué, pero a veces se dan comentarios, desde ahí empezamos mal. Y créanme, las personas lo notan. Las personas notan a veces eso. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? 2 puntos clave que ha mencionado Andrés en este apartado ha sido la concientización y el proceso de aceptación. Son 2 temas muy importantes dentro del trabajo de las adicciones.